Continuamos en esta entrevista con el doctor Rodrigo Chávez Robles. Don Rodrigo, bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias, doña Carolina. Un placer volverla a ver otra vez. Don Rodrigo, en un entorno económico globalizado, los retos requerirían una concepción cosmopolita, universal, con instituciones democráticas globales, pero es obvio que esto es inexistente. Muchas personas creen, o muchos ciudadanos creen, o se sienten explotados y creen que las transnacionales en Costa Rica vienen a servirse a cuchara grande o a manos llenas, como decimos, aportando muchísimo menos de lo que se llevan. ¿Cómo lograr revertir este fenómeno, si usted considera que es así, o cómo eliminar esta percepción que tiene un grupo de ciudadanos? Mire, yo creo que es claro que el periodo que empezó más o menos en 1998 y que llegó hasta la crisis de 2008, que los economistas e historiadores denominan la gran moderación, fue un periodo de generación de enorme prosperidad en el mundo. Fue un periodo de flujo de capitales abiertos, de precios de commodities, de cosas como el arroz, los metales, etcétera, los commodities en inglés, estuvieron altos sostenidos, las tasas de interés fueron bajas, hubo enorme inversión extranjera directa y progreso tecnológico. Ese periodo generó enorme prosperidad. El problema que tuvimos es que esa prosperidad, esa riqueza adicional, la distribuimos mal, como mundo. Eso llevó al fenómeno de Donald Trump en los Estados Unidos, al fenómeno AMLO en México, al fenómeno Bolsonaro en Brasil, llevó al fenómeno Orbán en Hungría, el dictador que hay ahí, los hermanos Kaczynski en Polonia. Entonces la gente empezó a reclamar que la marea no subió todos los botes. Igual, cuando la marea subió. Hay una impresión de que las empresas transnacionales son parte del problema. En realidad no lo son. Lo que ha sido malo es la administración de esa riqueza de parte de los gobiernos del mundo, tanto de izquierda como de derecha, para que esa prosperidad se hubiera repartido más y no hubiera creado una reacción política de la gente tan negativa, si hubiéramos manejado mejor esas bendiciones que se generaron a través de eso. Yo creo que los costarricenses, muchos, sobre todo la juventud, sobre todo la gente preparada, le gustaría trabajar en una transnacional. Y aquí los problemas no son los transnacionales, son los monopolios locales que se benefician acá ellos y ellas, producto de distorsiones en los precios, prácticas monopolísticas, protección innecesaria e inadecuada de parte del gobierno a esos grupos pequeños que la mayoría son criollos. Entonces hay que diferenciar las cosas bien y ese proceso de educación, bueno, aquí estamos conversando y ojalá nos esté oyendo bastante gente para llevarles esos mensajes. El frío no está en las cobijas, hay que buscarlo donde verdaderamente está. Don Rodrigo, el concepto de moda ahora es reactivación económica. Todo el mundo habla de reactivación económica, el gobierno habla de reactivación económica, los grupos empresariales hablan de reactivación económica y ahora los aspirantes a la presidencia hablan de reactivación económica. ¿Cómo le traducimos eso al ciudadano cuando realmente lo que la gente necesita es empleo? ¿Cómo reactivaremos la economía? ¿Cómo reactivaremos la economía el siguiente gobierno? ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque hay muchos estudios, Costa Rica está lleno de estudios, de análisis, pero que quedan en el papel, pero digamos a la hora de ejecutar, ¿cómo se va a reactivar realmente la economía? Mire, eso de la reactivación económica es como hablar de fantasmas o hablar del cadejo, etc. La gente habla de esas cosas, pero nadie nunca la ha visto ni nadie nunca la puede definir de una manera precisa. Empecemos aquí. ¿Qué es reactivación económica? Reactivación económica significa crecimiento económico. Es decir, que se genere prosperidad, que se generen recursos. Para crecer económicamente, eso es lo que no nos dicen los políticos ni la gente del gobierno claramente, usted necesita dos cosas. Invertir para que haya más factor de producción llamado capital, infraestructura. Y utilizar
el talento humano que existe de una manera más intensa. Combinando esos dos factores, la tercera forma de crear crecimiento de una manera más eficiente, innovación, cambio tecnológico. Entonces, reactivación económica significa más inversión, más empleo del talento humano e innovación. Y en las tres estamos mal, doña Carlina. Y en las tres nadie está diciendo qué hacer. Entonces, partamos el problema en partes digeribles. Inversión. Invertir en Costa Rica y ser empresario en Costa Rica, empresaria, ya sea de una empresa grande, de pymes, de micronegocios, es una aventura. Lidiar con la burocracia, lidiar con la tramitología, lidiar con los impuestos altísimos al trabajo, etcétera. Lidiar con la incertidumbre, competir con el Estado. ¿Cómo va a invertir usted? ¿A qué tasas de interés? Si el Estado está pagando 9, 8,5% en dólares. Y usted va a un banco y le dice, présteme a mí. Hombre, si yo le puedo mandar un bono al gobierno por computadora sin correr riesgo. Entonces hay un estrujamiento del sector privado de parte del sector estatal por los recursos en el mercado de los recursos de invertir. Aprovechar el talento. Usted sabe que Costa Rica tiene tasas de participación de las mujeres en el mercado laboral que son más bajas que en los dos países musulmanes en los que yo pasé 13 años de mi vida. Bueno, 11, si lo sumo bien. Indonesia y Turquía. Hoy en Costa Rica, amigos y amigas, en el 20% más pobre de las mujeres entre 24 y 35 años, solo 18% de esas señoras están buscando trabajo o tienen trabajo. Es decir, el 82% no participa en el mercado laboral. Y no es culpa de ellas. Una buena parte es que la red de cuidado de este país, de niños y niñas, está tan mal diseñada que primero que no cubre las necesidades que hay, y está mal diseñada porque cuando la señora consigue trabajo, le quitan el subsidio. Entonces le sale más caro lo comido por lo servido, que es ir a trabajar y pagar el cuido, que quedarse en la casa. No hay racionalidad. Entonces, y póngase a pensar, doña Carlina, Arabia Saudita tiene tasas de participación laboral de las mujeres en ese país, que es un ejemplo negativo de cómo no tratar al talento humano femenino y a las mujeres en general, que las tasas de participación de la gente más pobre, de las mujeres más pobres de este país. Hay que poner a la gente a trabajar. Y para eso se ocupa inversión. Y tenemos restricciones importantes a la innovación, restricciones como, por ejemplo, en Costa Rica no hay banda ancha. La infraestructura, tenemos un déficit de infraestructura de, óigame bien, señora y señor en su casa, 100,000 millones de dólares es el déficit de infraestructura pública que este país tiene. Puertos profundos en el Pacífico para exportar a los mercados que están consumiendo muchísimo en Asia, China, etc. No tenemos banda ancha, no hay cobertura, banda 5G, que es la banda moderna. Entonces, se ha venido manejando tan mal el país que ya ni siquiera el gobierno y la clase política puede definir qué es reactivación económica, cómo lo vamos a hacer. No inventemos el hilo negro, la rueda, ni el agua tibia. El agua tibia. Ya se sabe cómo hacerlo, pero no lo quieren hacer o no han podido hacerlo porque eso requiere organizar y gestionar el país de una manera clara, con una visión país que no existe. Ese es el problema, doña Carlina. Don Rodrigo, ahora que hace usted referencia a algunos países donde usted tuvo la experiencia de vivir, ¿verdad? Dar asesoría, trabajar, que fueron 45 países, si no me equivoco, ¿verdad? Entre trabajar y vivir, sí, unos por ahí, 42, 45. ¿Qué país nos puede dar usted de referencia que está en una condición similar o aún inclusive peor que Costa Rica y que salió adelante? ¿Realmente los costarricenses podemos aspirar a una Costa Rica diferente? Que sea ese híbrido que también hay muchos líderes de opinión que
que sueñan con la Costa Rica de los 80, la Costa Rica social, etcétera, pero cómo hacer esa combinación para que haya una buena distribución de la riqueza y también vivimos en el siglo XXI, ¿verdad? Y vivimos en un mundo globalizado. Cuéntenos ese ejemplo de país y realmente nosotros podemos aspirar a esa Costa Rica. A mí me ha tocado la oportunidad de trabajar en países que se dirigían a una crisis, estaban en crisis y salieron de crisis. Entonces, yo he visto esta película en diferentes localizaciones, con diferentes actores, pero es fundamentalmente el mismo guión. Piensa en un país en el que yo trabajé de manera intensa. Para darle un ejemplo, Rumanía, del gobierno de Ceausescu, de la dictadura de Ceausescu, comunista, dura, atea, con una policía secreta, restricciones violentas a la libertad del ser humano. Cae el muro de Berlín, cae el gobierno de Ceausescu y de un momento a otro los rumanos se levantan y pero aquí no hay empresa privada. Todo le pertenece al Estado, el Estado está colapsando. A mí me tocó llegar en el medio de esa tormenta. ¿En qué año, Rodrigo? Eso fue en la crisis a principios de los años 2000, ¿verdad? Cuando ellos estaban en la transición, ¿verdad? Y ya había democracia, pero la economía no se había transformado del régimen comunista. Imagínense que yo llegué, si la memoria no me falla, un día a Bucarest a trabajar y el tipo de cambio estaba, creo, entre 1900 y 2000. 3 semanas después, cuando me fui, ya llegó por 19.000, 10 veces. Es como que hoy hubiera una devaluación en Costa Rica a 6.600 pesos o 6.200. Imagínense nada más. Bueno, entonces, la experiencia de la literatura dice que aún de esas crisis que nosotros no estamos, se puede salir adelante. Rumanía hoy es un país que está en la Unión Europea con un ingreso per cápita mucho más alto que el de Costa Rica. Y es miembro de la Unión Europea y ahí se paga y se consume en euros. Entonces sí se puede hacer. Turquía tuvo una crisis. Yo viví en Turquía del 2004 al 2008. En el 2002, Turquía tuvo una crisis pavorosa. Las tasas de interés para que no le prestaran por 24 horas era 90%. El desempleo. Entonces, no tenemos mucho tiempo para entrar en detalles, pero sí se puede. Lo primero que hay que saber es tener un diagnóstico claro, que en Costa Rica no lo comparten con la población, saber que hay que tragarse algunas medicinas amargas, pero que este país tiene una posición inicial comparada con aquellos mucho más generosa. Nosotros todavía no estamos en el despeñadero, estamos en una situación crítica, pero si seguimos como vamos, vamos a tener que ir a rescatar este país de un guindo mucho más profundo. La idea es no caer ahí, porque Costa Rica es tan rica que no se la han podido acabar toda, todavía queda cosas por rescatar y en eso es lo que tenemos que enfocarnos. Don Rodrigo, en un minuto, cuéntenos. Ya sabemos que tenemos de alguna manera hipotecado el futuro. ¿Cuál es la solución? La solución es administrar el país bien. Empecemos por ahí. ¿Qué significa eso? No hacer cosas como lo que acaba de pasar, que el sistema bancario, la banca de desarrollo, le perdonó 6.250 millones a un grupo de empresarios, la mayoría de los cuales son gente rica, donde ni siquiera le han contado a la población quiénes son y cuánto les perdonaron por el secreto bancario. Eso es total y absolutamente inaceptable. Donde gastamos más en intereses y menos en infraestructura, en una relación de, por cada colón de infraestructura que gastamos 5.2, 5.3 colones en intereses. Imagínense si usted hubiera tarjeteado, señora en su casa, tanta deuda, tanto gasto, que hoy se la están comiendo los intereses en una relación de esa naturaleza. Desde 1983 a hoy, Costa Rica ha tenido déficit y ha venido acumulando deuda pública, esa es la hipoteca de la que hablamos, ¿verdad? Todos los años
de 1983 a hoy, excepto en 2007. ¿Es claro? Hay que dejar de hacer lo que venimos haciendo ya por décadas y hay que ordenar el país con disciplina, con claridad, con fortaleza y valentía. Así de fácil suena, pero ¿por qué no lo hemos podido hacer? Me pregunto yo. Muchas gracias a don Rodrigo Chávez por habernos acompañado en esta entrevista y a toda la audiencia de Telefides, su canal católico.